He olvidado iniciar la grabación, ya comienza a partir de este momento. A ver, Tiani, que llegó un poquito tarde, pero ya ella había hecho su aporte, fue de las primeras, desde el 25 de febrero. A ver, Sí, profesor, buenas noches. buenas Bueno, noches. yo estuve escribiendo que, bueno, en mi humilde opinión, en mi humilde apreciación, considero que el contrato de trabajo es donde el trabajador está obligado a prestar el servicio de manera personal, mientras que cuando se habla de prestación de servicio podemos utilizar terceros para realizar la labor o puede realizarla la persona contratada. Y yo estuve leyendo algunos comentarios de algunos compañeros y luego de también investigar, le respondí como una compañera, también que había hecho un comentario y le decía, buenas tardes compañera, cordial saludo. También podemos decir que un contrato de trabajo se diferencia de un contrato de prestación de servicio en tres aspectos principales, que son los aportes al sistema de seguridad social, lo que es pensión, salud y riesgos laborales, y las prestaciones sociales a las cuales tiene derecho un trabajador y las indemnizaciones en virtud de la finalización del vínculo laboral. Ok, todo muy bien. Ok. Bueno, por favor, ¿alguien quiere hacer algún otro aporte? Creo que había un caballero, alcancé a escuchar por ahí de lejito. Caballero que quiere hacer un aporte. Profe, Adelante, Luisa. yo no soy un caballero, pero bueno. Eh, yo, yo recuerdo, Luisa, perdón, recuerda que hoy es el día de nosotros, nos tienen que tratar bien. feliz día, profe, y a Ah, todos. bueno, gracias, muy amable. Bueno, profe, yo también había colocado algo con respecto a que en el contrato de trabajo existe la dependencia o como el mando, la subordinación del trabajador frente al empleador. Y en cambio, por otro lado, disculpe, por otro lado, el contrato por prestaciones de servicio no existe tanto ese vínculo obligatorio del mando que debe tener el trabajador con el empleador. Ya, ok. Esto es importantísimo lo de la subordinación, ¿no? En el contrato de prestación de servicios no existe subordinación. El, la persona que presta el servicio lo hace por sus propios medios, en su propio horario, en su propio sitio. En fin, tiene total libertad. Lo que él tiene que hacer es cumplir con lo que hace y para lo que ha sido contratado. Bueno. Profe, ¿le puede hacer una cosa? Sí, claro, adelante, Pizarnol. Bueno, el contrato laboral es el vínculo laboral al que llega un empleador y un empleado, y en el cual este último le presta su servicio a cambio de un salario que recibe, teniendo en cuenta las condiciones laborales a las cuales llegaron bajo un acuerdo mutuo, entre ellos la firma de un contrato con un representante de la compañía para la cual va a trabajar, y en donde se le señala el horario a cumplir y el empleador lo retribuirá con un salario. En los contratos por prestación de servicios, estos no incluyen cargas prestacionales. Además, el trabajador no está obligado a cumplir horarios. Aquí el trabajador llega a un acuerdo con la persona que lo contrata para que realice determinadas funciones específicas, pero no se tendrá en cuenta temas relacionados con horarios de trabajo, servicios de salud, pensiones, etc. En este tipo de contrato no se tendrá en cuenta el salario mínimo, sino que se puede establecer cualquier monto. Este no está regido por el Código de Trabajo. Listo, profe. Señor, es correcto, es correcto. Este tipo de contratos de prestación de servicios también se conocen con el nombre de contratos civiles. Contratos civiles, en algunas oportunidades también hablan de contratos comerciales. Pero el contrato comercial está mucho más emparentado, si me permiten la expresión, con algo de lo laboral. Bueno, por favor,
¿quién quiere dar una conclusión, o una conclusión no, una aclaración que a la vez nos sirve de información? ¿Qué tipo de profesiones es donde más se puede llegar a utilizar ese tipo de contrato de prestación de servicios? ¿En qué profesiones, en qué oficios? Profe, se puede decir que en los oficios de la construcción. A ver, Seribet, en los oficios de la construcción, aclárame un poquito, a ver. Pues en la parte de la construcción, lo que son los albañiles, pues también el encargado de la obra, que ahorita se me escapa el nombre, ¿cómo es que se llama? El maestro de obra, y pues también puede ser el ingeniero que va a prestar el servicio pues de las instalaciones de la cuestión de energía. Todos ellos pues trabajan con contratos de prestación de servicio. Es correcto, sí señora. Todo ese tipo de trabajos que son por tareas, ¿no? Que contratan a la persona para que realice determinada tarea. Es claro también que ese tipo de oficios a los cuales Seribet acaba de hacer mención, si se quisiera formalizarlos, si se les quisiera dar una legalidad mayor, por decirlo, podrían ser contratos laborales de obra, ¿sí? Podría ser, pero normalmente son contratos por prestación de servicios. Normalmente cuando la gente contrata a personas como albañiles y maestros de obras, etcétera, etcétera, pues es por esa labor realizada y esa es una prestación de servicio. Yo quiero aclararles, por favor, para ir terminando este tema, que hay una serie de profesionales, escúchenlo bien, que se caracterizan o nos caracterizamos por realizar nuestra labor por prestación de servicios. Por ejemplo, nosotros los abogados. Profe, disculpe. ¿Sí? Profe, por ejemplo, cuando les pagan honorarios, cuando es un pago de honorarios y ese tipo de cosas, ¿no hace parte del contrato de prestación de servicios? Sí, sí, es que el caballero, el primero, ¿cómo se llama? Yo le pregunté si había hecho consulta o cómo había hecho el trabajo. Ajá. Él lo dijo todo, él allí lo dijo todo. En el contrato de prestación de servicios se perciben honorarios, mientras que en el contrato laboral, salario. Salario, claro. Porque Ustedes hay una recuerden que subordinación. ya nosotros revisamos la parte del salario, ¿no? Recuerden eso y las implicaciones que tiene el salario. Por eso lo vimos primero y por eso quise retomar el tema el día de hoy. Porque de pronto ustedes van a preguntar, bueno, profe, ¿y cuál es la diferencia entre salarios y honorarios? Ya lo saben muy bien. Y en la lectura igualmente se hizo claridad. En el contrato de prestación de servicios, lo que se perciben son honorarios, entonces eso no genera prestaciones sociales. Todos esos elementos corren, todos esos aspectos corren por cuenta del trabajador, de la persona que presta el servicio. Bueno, y para terminar la idea, las profesiones que trabajamos, en la cual yo me incluyo porque yo soy abogado, que trabajamos por prestación de servicios, también ustedes son administradores o contadores, perdón. Administradores. Administradores, ajá, los administradores en menor proporción a los contadores, pero hay un gran número de contadores que prestan sus servicios, por ejemplo, en la elaboración de estados financieros, ahora que ya se viene a mitad de año, la elaboración de declaraciones de renta, etcétera, etcétera. Todos esos trabajitos es por prestación de servicios. Y
nosotros los abogados, igualmente todos los casos que conocemos, bien sea para defender a una persona de una demanda civil o una demanda laboral, o para presentar una denuncia penal, etcétera, etcétera, siempre es por honorarios, siempre es por honorarios. Los médicos, ustedes han escuchado también, sobre todo ahora en la época de la pandemia, que los médicos se quejan mucho y con justa razón, que ellos, la gran mayoría, les ha tocado que ponerle su cara al frente de la pandemia y resulta que la gran mayoría de los médicos no trabaja laboralmente, es decir, por contrato laboral, sino por prestación de servicios. Y por ende, pues ellos no tienen seguridad social, sino que ellos mismos tienen que costearse esa seguridad social. Sí, ¿quién me pregunta? Robert, creo. Sí, Robert Almanza. Bueno, yo acá en Cartagena, yo trabajo en Previsora, donde manejamos todos los recursos del distrito, y la mayoría de esos contratos de servicio, prestación de servicios civiles, son las populares OPS, donde la mayoría de las secretarías, la mayoría de los contratos son de abogados, de honorarios, pero me llama la atención, entré tarde cuando lo tomé por donde usted iba hablando sobre la prestación de servicio, en una mayoría, digamos, de 1000 contratos, 700 son abogados divididos en diferentes secretarías. O sea, es la carrera liberal que más tiene demanda en la parte pública. En el sector público. Sí, señor. ¿Por qué? Por la cantidad de contratos también, porque ahí ellos prestan asesorías a todo. Se presta asesoría a todo, entonces la mayoría son abogados. Curiosamente, me llama la atención ahora que caigo en cuenta sobre esa profesión. Ok, y te aclaro un poquito más, ya que tú eres funcionario público. Sí, señor. Ya, y te aclaro un poquito más, lastimosamente, el propio Estado es el mayor violador de las normas laborales. El Estado normalmente tiene nóminas paralelas, y esas nóminas paralelas son a través de lo que tú acabas de indicar, de las OPS, órdenes de prestación de servicios, que son mal llamados órdenes de prestación de servicios, porque mucha gente labora, así no sean abogados, pero les toca que cumplir un horario. Es decir, que en realidad son subordinados, les toca que cumplir un horario y lastimosamente el propio Estado es el que viola esos principios de contratación laboral. Esos contratos laborales los simula como si fueran órdenes de prestación de servicios. Eso de órdenes de prestación de servicios es lo mismo que contratos de prestación de servicios. ¿Sí? Lastimosamente. Sí, porque es que por ahí es donde se fuga, digamos así, o donde ellos recuperan un capital invertido en campañas y todo. Entonces esta prestación de servicios son devueltas por porcentaje. Señor. Y son políticas prácticamente. Son muy políticas, muy políticas. Entonces cada 4 años se cambian al personal si el alcalde o el dirigente de turno no es de la misma cuerda política, digámoslo así, no. O sea, se van cambiando, hay una rotación impresionante y los procesos se atrasan. Nosotros acá en Cartagena estamos viviendo una situación por este tipo de contratos, que no hay una continuidad y porque todo se amarra a temas políticos, como usted dice. Sí, en derecho administrativo eso se llama estos funcionarios, como los alcaldes, por ejemplo, y
luego todos los horarios que ellos nombran, esos son de libre nombramiento y remoción. Así se llaman, y por eso se presta para la politiquería. Pero bueno, Así muchas es. gracias por tu aporte. Ahora seguidamente ya doy por terminado aquí este tema. Es muy importante tenerlo en cuenta. Por favor, lo doy por terminado. Este tema del contrato de prestación de servicios, yo creo que hay suficiente claridad. Ahora voy a retomar el otro temita de la tutoría de la semana anterior, que es con respecto a la jornada laboral. Por favor, hoy sí tengo lucecita, hoy sí puedo mirar, por eso tengo la cámara prendida. Ahora 8 días estaba con linterna, ¿se acuerdan, no? Ahora 8 días me tocó que desarrollar la tutoría con linterna. Hoy sí tengo buena lucecita porque no está lloviendo ni nada. Entonces, vamos a revisar, por favor. Ustedes recuerdan lo que le pasó a más de uno hace 8 días con el código que tienen, ¿no? Entonces, vamos a revisar rápidamente esas 3 jornadas laborales que establece la ley laboral en el artículo 161 para hacer un poquito más de claridad. ¿Sí? Entonces, dice el artículo 161, la jornada ordinaria de trabajo es de 48 horas al día y 48 a la semana. Perdón, la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 a la semana. Recuerdan que les había hecho claridad sobre esto. En realidad, la jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, tal como lo establece el artículo 158. Si usted como trabajador establece un vínculo laboral con X empleador y el empleador le dice su jornada ordinaria va a ser 30 horas a la semana, perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Sí? Porque el artículo 158 lo dice claramente, que es la que convengan las partes. Pero, viene el pero. Cuando no hay convenio, vamos a suponer que en el contrato verbal, ya saben ustedes que los contratos verbales son los indefinidos, no se estableció el tipo de jornada, no se dijo nada, o en su defecto puede ser que en un contrato a término escrito y no pactaron el término de la jornada, entonces allí no hay que entrar a discutir nada. Se presume legalmente lo que establece el artículo 158, que cuando no hay convenio, es decir, cuando las partes no se pusieron de acuerdo sobre esa jornada, entonces el artículo 161 dice que esa jornada va a ser la máxima, la ordinaria máxima legal, que es ¿cuál? 8 horas al día, 48 a la semana. Yo creo que es claro eso, ¿cierto? ¿O alguien no lo entiende? Bueno, entonces allí tenemos esa primera precisión, ese primer tipo de jornada que es la jornada ordinaria máxima legal. Segundo tipo de jornada que establece el artículo 161 en el literal C. Recuerden ustedes que la metodología en la ley y específicamente en los artículos, cada inciso que se divide con una letra, eso se llama literal. Para que ustedes sean elegantes, por favor, y no vayan a decir letra A, letra B o letra C. No, literal, literal C en este caso. Dice, el
empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, es decir, de lunes a domingo. Esto se lo estoy agregando yo al artículo, ¿no? Sigo. Siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 6 horas al día y 36 horas a la semana. Entonces, esta es la llamada jornada flexible de 36 horas, pero es por turnos. No puede ser mayor a 6 horas diarias o a 36 horas a la semana, pero miren allí la característica, que puede ser de lunes a domingo. En este caso, ahora vienen las otras características. En este caso, no habrá lugar al recargo nocturno, ni al previsto para el trabajo dominical o festivo. Pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional, y tendrá derecho a un día de descanso remunerado. En conclusión, este segundo tipo de jornada laboral flexible por turnos de 36 horas a la semana, 6 horas al día. En este tipo de jornada no se reconocen horas nocturnas, ni tampoco festivos y por ende dominicales. Es decir, que perfectamente su empleador, después de que usted haya firmado su contrato laboral bajo esta modalidad, perfectamente su empleador puede indicar a usted que su jornada de trabajo es de 10 de la noche a 4 de la mañana o de 5 de la tarde a 11 de la noche, y está cumpliendo la ley, porque esa es la característica de esta jornada flexible. Pero eso sí, como les decía la semana anterior, usted puede percibir horas extras, es decir, puede realizar trabajo suplementario. Y si usted realiza trabajo suplementario, pues depende del horario en el cual usted está realizando esa labor. Si es en horario diurno, es decir, de 6 de la mañana a 9 de la noche, pues tendrá derecho a horas suplementarias diurnas. Si es de 9 de la noche a 6 de la mañana, tendrá derecho a horas suplementarias nocturnas. O en su defecto, si es un dominical o festivo y realiza un turno de más de 6 horas, pues igualmente tendrá derecho a ese recargo de esas horas suplementarias. Pero oído, por favor, recuerden que también se lo expliqué la semana anterior. El máximo de horas extras, es decir, de trabajo suplementario que puede realizar un trabajador en Colombia es de 2 horas diarias, máximo 12 a la semana. ¿De quién dijo eso? Lo dice el artículo 162, numeral 2, para que lo revisen cuando quieran. Artículo 162, numeral 2. Máximo 2 horas diarias y 12 a la semana.
Ustedes me dirán, profe, pero yo conozco que fulanito de tal, mi primo, mi hermano, yo no sé qué, me mantiene con el bolsillo lleno porque hace 6 horas extras diarias y eso recibe unas quincenas enormes. Sí, claro que sí, pero eso es ilegal. Eso es ilegal porque la ley establece máximo 2 horas extras, es decir, 2 horas suplementarias. Una preguntita sobre eso, por favor. Bueno, ante el silencio veo que todo queda muy claro. Tercer tipo o modalidad de jornada laboral. Establece el literal D del artículo 161. En su tenor literal dice: el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 48 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo. Esto es lo que se denomina también la jornada flexible de 48 horas. Ojo que es diferente a la jornada ordinaria máxima legal. Tienen el mismo número de horas, pero su ejecución y su remuneración es diferente. Diferente no en cuanto al salario que se perciba, porque en todas las jornadas se puede pactar, por ejemplo, el salario mínimo, ¿sí? O superior al mínimo. Pero cuando hablo de la remuneración es con respecto a los porcentajes que se pueden causar, por ejemplo, las horas extras o los periodos de tiempo laborados. A eso es que me refiero, pero no me vayan a malinterpretar. La remuneración puede ser la misma, el mismo salario mínimo para la flexible de 48 horas, el mismo salario mínimo para la flexible de 36 horas y el mismo salario mínimo para la ordinaria máxima legal de 48 horas. Pero su ejecución es diferente. Entonces, retomo el literal D. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 48 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo 6 días a la semana, con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. Miren ustedes, en esto se parece un poquito a la flexible de 36 horas. El mismo descanso, un día a la semana, que puede ser el domingo o el día que sea. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser el domingo. Mientras que en la ordinaria máxima legal de 48 horas, el día de descanso es el domingo. Por algo se habla de dominical. Y si hay un acuerdo entre las partes y se elabora ese domingo, ustedes ya saben los incrementos que tiene. Porque yo vi que hay un gran número que ya me realizó el ejercicio del devengado y de las horas extras. De modo que ya saben la remuneración por trabajar un dominical, ese porcentaje de recargo. Profe, en la jornada flexible de 48 horas, el día de descanso tiene que ser el domingo necesariamente. No, por el contrario, dice, podrá coincidir con el domingo, es decir, que no necesariamente. Mientras que en la ordinaria máxima legal, el día de descanso sí es el domingo. Recuerden ustedes que en esa jornada ordinaria máxima legal se cancela el dominical, se habla del dominical sin trabajar, ese día se paga sin trabajarlo, porque es el día de descanso. Profesor. Y si se trabaja el domingo, entonces recuerdan ustedes que eso tiene un sobrecargo. Dime, por favor.
Sí, perdone, Cori, tengo problemas con el audio. Entonces, una pregunta, en los ejercicios, hay uno en donde el hombre trabaja 12 horas, un Señor. ejemplo, un ejercicio. Entonces, el punto es, o sea, solamente puede trabajar 2 horas extras, ¿no? Señor. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que son 12 horas, las 8 horas ordinarias y las 4 serían extraordinarias que no las podría trabajar según la ley. Ajá, es correcto. Es correcto. Aquí, por ejemplo, estoy abriendo el ejercicio que es el caso de, dice, el ¿Qué empleado es el caso labora de exactamente? desde las 7 p.m. del domingo hasta las 7 a.m. del lunes festivo. Eso es abiertamente ilegal, ¿sí? Exacto. Porque Sin embargo, calculamos horas. esos son los famosos turnos de 12 horas, ¿sí? Esos son los famosos turnos de 12 horas y que con esta reforma que hubo, pues eso no es posible. Sin embargo, muchas empresas lo hacen. Muchas empresas lo hacen, ¿sí? El tener turnos de 12 horas. Entonces, ya que tú me preguntas por ese caso, y que está muy bien, son 12 horas de laboradas, pero esas 12 horas están divididas, repartidas con respecto a los recargos. Aquí lo estoy viendo rápidamente, por ejemplo, de las 7 de la noche a las 3 de la mañana se cumpliría la jornada ordinaria, ¿sí? Que es de 8 horas, pero como labora hasta las 7 de la mañana, entonces hay que comenzar a mirar cómo están distribuidas. Entonces yo miro aquí, de acuerdo a ese caso, hay 2 horas festivas diurnas. Hay 1 hora extraordinaria festiva diurna y hay 6 horas festivas nocturnas y hay 3 horas extraordinarias festivas nocturnas. Eso es lo que hay que saber identificar, ¿no? Y así es, allí están las famosas 12 horas, pero la observación que tú haces de las 12 horas es correcto. Desde la perspectiva del artículo 162, eso no es posible. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, señor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces el artículo continúa. Así, recuerden que estoy leyendo el literal D del 161. Así, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y como máximo hasta 10 horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario. Aquí es donde yo les digo que se respetan las horas, pero la forma de remuneración es diferente, ¿sí? Sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no excede el promedio de 48 horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cómo se llama el amigo que me hizo la pregunta ahora? ¿Cómo te llamas? Luis Serrano, profesor. Ah, Luis. Bueno, listo, Luis. Mira, Luis, que terminando de leer este artículo, uno tiene que estar pilas inmediatamente. Esto del derecho, y yo creo que todas las profesiones, pero pues yo, por ejemplo, que me muevo en este campo del derecho y de la educación, que es lo que estoy haciendo ahora, un abogado, profesor, uno tiene que buscar inmediatamente hacer el análisis, atar cabos, establecer relaciones, diferencias, en fin.
Fíjate que una solución a esa pregunta que tú planteaste, a esa observación que hiciste muy bien de las 12 horas, podría ser desde la perspectiva de esta jornada laboral flexible, donde se pueden trabajar hasta 10 horas. Entonces, bajo el supuesto allí de ese ejercicio, que fuese una jornada laboral flexible de 48 horas y que se estuviera cumpliendo un turno de 10 horas, estaría perfecto, estaría laborando 2 horas suplementarias. Pero desde la perspectiva que el trabajador estuviera o se hubiese acogido a este tipo de jornada. ¿Sí es claro? ¿Sí lo entiendes, Luis? Sí, señor, lo entiendo. Ok, bueno, muy bien. Fíjense que dice el parágrafo de este artículo 161. El empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de 2 turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. Es decir, que esa sería la excepción. ¿Cuáles son los trabajadores de dirección, confianza o manejo? Pues son la mano derecha del dueño de la empresa. ¿Sí? Y que en una buena empresa, esos son los famosos trabajadores con salario integral, que ya también revisamos que el salario integral es mínimo de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 10 salarios mínimos por la labor que se realiza y 3 salarios, el 30%, 3 salarios por las prestaciones sociales, a excepción de las vacaciones. Recuerden ustedes esa parte del salario integral. Por favor, ¿hay alguna pregunta con respecto a este tema de las jornadas laborales? O si no, como en el matrimonio. Hable ahora o calle para siempre. ¿Una pregunta? Bueno, bendito sea Dios. Parece ser que estamos muy claros. Profe, Dime. yo más que dudas sobre la clase y eso, me aterra mucho muchas situaciones que he visto en la vida real, en la cotidianidad. Yo he visto amigos que trabajan en diferentes empresas y veo que de pronto les dicen son 8 horas y terminan trabajando mucho más y les dicen que ellos tienen un salario integral, perdón, es decir, o que le pagan suficiente, específicamente 1.300.000, y por eso deben quedarse hasta que lo autoricen. Imagínense. Por ejemplo, Estás viendo en la cámara, ¿no? Lo que estoy haciendo. Por supuesto, yo también estoy de acuerdo. Yo te lo digo. Es terrible, sí. Imagínate, claro, un salario integral de 1.300.000. Imagínese, profe. Y no solamente eso, sino las horas que trabajan y no le pagan horas extras. Sí, Imagínese. lastimosamente. En nuestro país es la triste realidad y mucha gente tiene que hacerlo por necesidad. Claro. Lastimosamente. Bueno, ok. Hace 8 días algunos estaban confundiendo esto de las jornadas laborales con lo que establece el Código del Menor, la Ley de la Infancia y la Adolescencia, con respecto a los menores de edad. Alguien más, no me acuerdo cuál fue el amigo que dijo que se había comprado Legis, estaba chicaneando por ahí, que tenía código Legis. Por acá en el Valle decimos chicanear, así como Pedro el Escamoso,
que es un chicanero. A ese tipo de personas acá en el Valle les decimos chicaneros. ¿Quién era el que estaba chicaneando por allá que había comprado código Legis? A ver si vino hoy a la tutoría. Yo me imagino Sí, que profesor, vinieron soy todos. yo. Jimmy. Jimmy. Ah, ya. Yo me imagino. Pero Jimmy, vos no sos el de Palmira, ¿ves? No, ¿No? soy de ¿Cuál es que es el Ibagué. amigo de Palmira? Hay un estudiante que se llama Hamilton, que es de Palmira, pero nunca ha venido. Pero había otro de Palmira, no me acuerdo quién es. Aquí vecino mío. Bueno, ok. Se supone que hoy, veo a ver cuántos hay. Veo por acá, veo a ver cuántos hay. 35. Hay taquilla alegre hoy, claro, porque es día de examen. ¿Ah? Mejor dicho. Bueno, Profe, buenas noches. dime, Nicole. Profe, la compañera Kimberly Alfaro, ¿Sí? está ahora en sala de cirugía porque ella está embarazada y hoy el niño pues se le adelantó, entonces no está aquí con nosotros. Pero para Ah, que la tengan ya. en cuenta, Kimberly Alfaro. Ya, muy bien. Esa es una justificación y más que justa. Valga la redundancia. Pero eso tiene que presentarlo a la universidad porque muy seguramente pues este no va a ser la única evaluación, sino más evaluaciones para que la universidad le otorgue la posibilidad de presentar luego, ¿no? ¿De qué CAT es Kimberly? De Cartagena, profe, somos de Cartagena. Cartagena, ok. Entonces, para que informen a la universidad y nos den la respectiva autorización, pero conmigo no hay ningún problema, clarísimo, es clarísimo. Ok, entonces les decía, muchas gracias por la información y si hablas con ella, dile que la felicito. Ok, profe, perfecto. Bueno, les decía que algunos se habían confundido con lo que establece el código del menor, que aquí se lo miren, aquí tengo el código de Legis. ¿Sí? No es que le esté haciendo propaganda ni con Jimmy por allí, que esté chicaneando como Jimmy. ¿Sí? Dice el artículo 114 de la ley 1098 de 2006, que es la ley de la infancia y la adolescencia o código del menor, establece con respecto a la jornada de trabajo que la duración máxima para los adolescentes autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas. Primero, los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 36 y 30 horas a la semana y hasta las 6 de la tarde. Fíjense que habla de adolescentes entre 15 y menores de 17. 2. Los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8 de la noche. Eso es lo que dice el Código del Menor. Y el artículo 116 es el artículo 114 y el 116 habla con respecto a los menores en estado de gravidez, de embarazo. Dice la jornada de la adolescente mayor de 15 y menor de 18 años no podrá exceder de 4 horas diarias a partir del 7º mes de gestación y durante la lactancia sin disminución de su salario y prestaciones sociales. Entonces, ahí les hago claridad. Eso lo establece la ley del infante y del adolescente, que se conoce también con el nombre del Código del Menor. Bueno, muy bien.
hecha esa claridad, ahora vamos a tomar este puntito de las licencias laborales. Las licencias laborales. Cada uno, por favor, para que lo vea más fácil, puede hacer clic allí en el archivo y revisarlo. 3 minuticos para ello, por favor.
Bueno, muy bien. Creo que ya le echaron una miradita rápida a este documento. Entonces, ustedes ya tienen una idea. Allí yo tengo algo para corregirles, que fue lo que subrayé por aquí, para que no vayan a quedar con ese error. Profe, Dime. disculpe, ¿a qué hora va a ser el parcial? Por ahí a las 9 de la noche. No, profe, lo que pasa es que acá en Cincelejo está empezando a llover y que se Profe, vaya. ese parcial está muy tarde, a las 9, profe. Sí, además, mire, acá en Cincelejo está empezando a llover y que se vaya la luz no tiene nada de raro. Profe, Bueno, no, mentira, a las 9 no, pero sí faltando 5 para las 9. profe, ¿a qué hora vamos a salir entonces a rumbear? Ah, tranquilos ahorita, tranquilos. Concentrémonos aquí, que lo que nos interesa en este momento es aprender. Por favor. Profe, ¿y esto va a salir en el examen? No, esto no va a salir en el examen, no. Ay, profe, pero tratemos de no tirar ese parcial tan tarde. Ya, en un momentito, en un ratico. Bueno, vamos a mirar, por favor, esto de las licencias laborales. Por favor, recuerden que lo de la asistencia, ¿ya la llenaron, por favor? Sí, profe. ¿Sí? ¿No ha habido problema con el enlace? Ay, no, profe, yo no, ya lo va a llenar. Bueno, por favor. Solamente yo veo que hay 18 que han llenado la asistencia. Chat yo veo 35 asistentes y solamente 18 la han llenado, por favor. Bueno, entonces vamos a remitirnos, por favor, al artículo 57, numeral 10. A ver, el amigo del código de Legis, por favor, que lea el numeral 10 del artículo 57. A ver, Jimmy. Bueno, dice numeral ¿Qué 10. pasó, Jimmy? ¿Te fuiste a comer butifarra o qué? No, profesor, estaba buscando. Lo estaba buscando. Está dentro del artículo 57 que dice obligaciones especiales del patrono. Y entonces el empleador, recuerda, dice patrono, pero recuerda sí. que ya les indiqué, ¿no? Empleador. Sí. Empleador, bueno. Numeral 10. El 10 dice, adicionado de la ley 1280 del 2009, en el artículo primero. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad. No, perdón. Fíjate que allí hay 2 asteriscos, ¿no? Sí, señor. Compañero permanente o de un familiar. Eso que está en los asteriscos allí, por eso es que es tan importante este código de Legis, porque es súper actualizado. Eso es declarado inexequible, es decir, que es ilegal. Bueno, entonces, vuélvelo a leer sin leer, por favor, eso que está entre los asteriscos.
Bueno, dice, conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Bueno, una preguntita para ti, Jimmy, o para cualquiera de los compañeros o compañeras. ¿Qué debemos entender por calamidad doméstica? Bueno, yo Pérdida de Alguna familiar, ¿no? Creo que pues yo pienso que es alguna situación pues que afecte pues que entre a afectar nuestro núcleo familiar. Por ejemplo, Una situación inesperada. Seri, a ver, dame un Por ejemplo, Lo de la el compañera del niño se haya embarazo. caído de las escaleras, un ejemplo. Vamos a ver quién más quería participar. Profe, Más por allí quería participar. profe, una situación inesperada. ¿Ah? Una situación inesperada, por ejemplo, tal vez el secuestro de un hijo, de pronto, sí, el secuestro de un hijo, del papá, qué sé yo, del hermano. Enfermedad también. También he leído de pronto una afectación en la vivienda. Profe, podemos decir que obviamente es una situación grave que afecta al trabajador y obviamente es una circunstancia ajena a la voluntad. Eso obviamente es un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Muy bien, muy bien. Bien, son situaciones ajenas a la voluntad de la persona y pueden ser por fuerza mayor o caso fortuito. Tú lo dijiste muy bien. Tú lo dijiste muy bien. Ejemplo, lo que está sucediendo ahora con la temporada de lluvias. Y sobre todo ahí en la costa, por ejemplo, he visto muchas noticias en la tele de esas graves inundaciones. Acá también en Cali, por ejemplo, hay un sector que se llama Siloé, donde es una parte de lomas, pero sin ningún tipo de vegetación, y las personas han construido allí sus viviendas, y resulta que en las épocas de mucha pluviosidad, el agua se filtra por las grietas, por las endijas, y eso hace que posteriormente se haya derrumbes. Entonces, ese es un claro ejemplo de una calamidad doméstica. Calamidad doméstica por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué significa eso de fuerza mayor o caso fortuito? Que es imposible de predecir o de controlarlo humanamente. ¿Sí? Es imposible. Por ejemplo, un terremoto. Eso es imposible predecirlo, aunque hoy en día hablan que la ciencia ha evolucionado mucho, que hay mucha investigación y todo eso, pero en este momento nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a producir un terremoto. Entonces, eso es fuerza mayor. Normalmente, esas situaciones de fuerza mayor son las producidas por la naturaleza, y ustedes saben que la naturaleza es impredecible. Hay algunos, por ejemplo, que se les muere el familiar y dicen que es una calamidad doméstica. No, señor, no, señora. Eso es una licencia de luto, no es calamidad doméstica. No podemos confundir eso, por favor. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este numeral 10 del artículo 57, está la licencia remunerada por luto, que es de 5 días hábiles. Hábiles, miren muy bien. Cuando la ley habla de hábiles, se refiere a los días laborales. A los días laborales. Y cuando la ley habla simplemente de días, sin establecer la diferencia si son ordinarios
o laborales, sino que simplemente habla de días, entonces son corridos. ¿Ok? Para que esos son principios de interpretación de la ley. El numeral 11, que lo lea una dama, por favor. Numeral 11. Profe, Laude. conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236, de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable parto, según decisión de la futura madre, conforme al certificado médico al que se refiere el numeral 3 del citado artículo 236. Está muy bien. Por favor, esta es la famosa licencia de maternidad. Y aquí en el documento que yo les mostré habla de 14 días, pero eso era antes. Eso era antes. Con la reforma que hizo la ley 1822 de 2017, estableció que dicha licencia de maternidad es de 18 semanas. ¿Sí? Antes era de 14. Actualmente, a partir del año 2017, con la reforma de la ley 1822, pasó a ser de 18 semanas. Igualmente, se creó la licencia de paternidad. La licencia de paternidad, que es de 8 días hábiles remunerados, la licencia de paternidad, 8 días hábiles, lo establece este mismo artículo 236, específicamente el parágrafo segundo. Parágrafo segundo. La famosa ley Mariana, ¿verdad, profe? Señora, señora. Bueno, vamos a ver las otras licencias que nos habla aquí el documento. Es la licencia para el ejercicio del sufragio, ¿sí? Es decir, del voto. En los días de elecciones, los trabajadores que estén, valga la redundancia, laborando, están autorizados por ley para ir a ejercer su derecho al voto. Igualmente tiene que ver con esta licencia que es para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. Aquí están incluidos los famosos jurados de votación. Jurados de votación. Entonces, quienes ejercen esa licencia, o mejor dicho, quienes ejercen esa labor obligatoria de jurado de votación tienen derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado entre los 45 días siguientes. Muy bien, la licencia por comisión sindical en los sindicatos. Esto se da específicamente en los sindicatos y así se llama la licencia por comisión sindical, para que el trabajador que pertenece a la junta directiva del sindicato pueda cumplir con sus funciones. La licencia por el entierro de los compañeros, esa ya es un poquito, digamos, de acuerdo entre el empleador y el trabajador, porque no sería pertinente para un
empleador que por la muerte de uno de los trabajadores cesen todas las actividades y se vayan los 50, 80 o 100 trabajadores al sepelio. Normalmente lo que se hace es nombrar una comisión de algunos trabajadores para que vayan en representación de la empresa, de los trabajadores, del compañero que ha fallecido. Bueno, estas son las principales licencias. Quería hacer allí, quería darles esta información porque es importante. Todo esto son derechos de los trabajadores. Bueno, y vamos a terminar con este aspecto para pasar a hacer la evaluación. Este tema es bien interesante. A propósito, aquí está el videíto sobre la licencia de paternidad. No lo vamos a ver ahora. Ustedes lo pueden observar. Si no lo han hecho, pues ya en otro momento. Este documento que yo les presento aquí, esta jurisprudencia sobre la figura de la estabilidad laboral reforzada. Por favor, esto es muy importante. Solamente lo voy a abrir y esto tiene que ver especialmente con cierto tipo de trabajadores en algunas circunstancias especiales. Esto lo van a leer, por favor, y en la próxima tutoría le dedicamos unos minuticos para aclarar esta sentencia de la Corte Constitucional. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de persona en condición de discapacidad o disminución física. Vamos a revisar un poquito en qué consiste esa figura jurídica. Repito, en la próxima tutoría vamos a iniciar, pero con la condición que ustedes lean. Miren que es una paginita y media. Página y media. Es muy importante, por favor, todos estos aspectos que nosotros revisamos aquí en esta materia tienen que ver con ustedes para que conozcan sus derechos y también sus deberes. Y no pequen por desconocimiento de la ley. Entonces, por favor, leen, hacen esta lecturita e iniciamos la próxima tutoría con ella. Una pregunta, por favor, antes de iniciar la evaluación. Una pregunta. ¿Ustedes qué clases tienen durante la semana? Hábleme uno solo, por favor. ¿Qué otras clases tienen durante la semana? ¿Y otras materias? Yo tengo todo. Sí, yo también. Yo veo contabilidad, planeación estratégica, gestión ambiental, investigación y usted. Profe, lo que pasa es que somos de semestres diferentes. Ya. Ok. Bueno, es que les iba a decir que de acuerdo al tiempo que tenemos que invertirle un poquito de tiempo para revisar el ejercicio sobre las horas extras. Entonces, así como vamos, no vamos a alcanzar a revisarlo, pero es muy importante para que ustedes tengan claridad sobre eso. Entonces, yo tengo una propuesta. ¿Qué tal si nos encontramos en la próxima tutoría una hora o unos 45 minutos antes? ¿Es posible que nos encontremos a las 6 de la tarde? Profe, pues para los que trabajamos, yo hablo por mí, me queda difícil. Yo intentaría, pero que le pueda decir que sí, que cuente conmigo esa hora, pues me queda difícil, profe. Bueno, ok. Entonces,
Por favor, Profe, dime. yo le propongo que los que puedan ver la clase en ese tiempo la vean y usted graba la clase, y los que no podemos verla, podemos retroalimentarla, la grabación de la clase. Claro, es una buena opción. Sí, es una buena opción. Por favor, es que es una buena opción grabarlo como lo estamos haciendo aquí, que luego lo vean, pero yo quisiera que pudieran asistir. ¿En qué otro momento podría ser? Yo no sé si todos trabajan o algo, y no es necesario que todos asistan, pero de pronto yo puedo dividirles el tiempo en dos momentos, y cosa que puedan asistir un día o el otro día. ¿Qué otro día podría ser también? Esa idea me gusta, es decir, dedicarle 45 minuticos antes, el próximo viernes, no comenzar a las 45, sino a las 6, y le dedicamos esos 45 minutos para revisar lo de las horas extras y todo eso, porque es que en la próxima semana obligatoriamente tengo que desarrollar el tema de los sindicatos, el próximo y la última tutoría después de la Semana Santa. En esas dos tutorías hacemos lo de los sindicatos. ¿Qué otro día podría ser, por favor? De pronto. No importa que sea lunes, martes, miércoles. Bueno, el lunes no, porque es festivo. Podría ser martes, miércoles o jueves. Yo creo que tocará a las 6 y intentar ingresar a las 6, los que vamos llegando de trabajar, intentar llegar a las 6. Sí, o profe, nadie mejor puede. a las 6. El día de la clase nos conectamos más temprano. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Dentro de 8 días, viernes, espero que se conecten a las 6, por favor, y a las 6 yo inicio la aclaración del ejercicio, porque de verdad que es muy importante. Miren la pregunta que surgió hoy con Luis y que pude hacer la observación, pero eso requiere un poquito de más tiempo, y entonces grabo esos 45 minutos y lo subo allí a la plataforma para que lo puedan ver los demás. ¿De acuerdo? Sí, señor, de acuerdo. Listo, entonces yo les voy a mandar un correíto recordándoles desde el jueves. Recuerden que mañana todos los que puedan nos encontramos a las 6. ¿Listo? Bueno. Entonces, escuchen, les voy a dar una hora completa para que resuelvan el examen. ¿Sí? La vez anterior, que era muy sencillo, de verdad, les di, yo creo que más de media hora les di, más de media hora, porque yo no cerré como les había dicho. Profe, 5 minutos y casi que me ahorco. Yo creo que por eso fue que lo perdí. Yo cerré después de 10 minutos. Les había dicho que hasta las 9 y lo cerré a las 9:10. Entonces les di más de media hora. Hoy les voy a dar una hora completita. Son las 8:20 aquí en mi reloj y voy a proceder a abrir el examen ya. A partir de este momento ya está abierto, por favor. Miren a ver si pueden ingresar. A ver si yo puedo ingresar aquí, ustedes también. Vamos a mirar. Pero un momentito que no lo están viendo. Un momentito. Tengo que activarlo aquí. Esto tiene sus claves. Un segundito, tranquilos, que yo les digo, yo les doy los minutos. No se vayan a preocupar por eso. O sea que todavía no está corriendo, ¿cierto, profe? Todavía no está corriendo, no. Todavía no está corriendo.
porque tengo que activarlo desde aquí. Lo acabo de activar, perdón. Quiera que haya ingresado y me diga sí, ya pude ingresar. Listo, profe, Sí. ya. Listo. Miren, un minuto, 8:21, entonces a las 9:21. ¿Ok? Yo los voy a acompañar aquí otro ratito. Profe, a mí todavía no me sale. Te sale, tienes que esperar porque son cuestiones de internet. Tienes que esperar un momentito, a ver. Porque si ya le salió a alguien, es porque... Yo tampoco, profesor. Dale refrescar. Sí, profe, ya salió. Miren que yo lo voy a abrir aquí, no porque Profe, sea el profesor, profe, sino usted me que... puede hacer el favor de, profe, Dime. usted me puede hacer el favor de mandármelo a mi correo porque yo no sé por qué. Yo la vez pasada también tuve el mismo problema que no me deja abrir el formulario y no, raro porque yo normalmente abro formularios aquí en mi computador, pero no me está dejando y la vez pasada tuve el mismo problema por lo mismo. ¿Qué correo ¿Me lo puede tienes mandar tú? al correo? ¿Qué correo Al tienes? institucional, se lo doy. 180. Espérate un momentito. Lo anoto por aquí, a ver. 180, 513, 213, 18, 20, 15. 80, 513, 18, 20, 15. Arroba San Martín. Sí, señor. Sí, señor. Profe, toca que me haga el favor a mí también, por favor. Ay, profe, a mí también, porque yo no he podido ingresar. Uy, esto sí está bien carnudo. Y a mí, profe, yo no sé qué es lo que pasa, porque para el formulario de la asistencia, yo lo que hago es que mando la URL al correo y desde allí es que lo puedo abrir, pero cuando normalmente usted lo monta por aquí, no me deja abrirlo. Vamos a ver si se los puedo enviar en una forma sencilla. Profe, no podía entrar a la parcial. Un segundito. Profe, Dime. Bueno, ya está por aquí el del... profe, no me deja abrir el parcial, profe. Bueno, uno por uno, que aquí les voy a enviar el enlace por el correo, a ver.
Uno por uno. El caballero que me dijo ahora que no podía verlo, dígame el correo, ¿cuál es? Profe, Dime. Ser Luis. S-E-R-R. S-E-R. R-R. Doble R. Luis. Luis. Ah. Ahí tiene. Ser Luis. 16. Espérate un momento. 16. Un 1 y un 6. Yo lo tengo bajito. Que tienen unos correos muy difíciles. A ver, te voy a decir S-E-R-R Luis. ¿Sí? 16. 16. Arroba gmail.com. Es que ese es el problema. No utilizan los correos institucionales. Ese es el problema. Bueno, ya está Ser Luis. A ver, ¿cuál es la chica que me decía también? ¿La otra chica quién es? Danelli Fadul, profe. ¿Cuál es el correo? D de dedo. D de dedo. Fadul con una sola L. Ese, profe, ese. Fadul, sí. D Fadul. Arroba. D otra vez, profe. D otra vez. Sí, arroba hotmail.com. Hotmail. D Fadul D. A ver, señor. ¿quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Llevo 3. Profe, mándelo. Bueno, ahí se fue. Espero que les llegue. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Pues es que ya pude entrar al examen y pues estaba leyendo una de las preguntas y me surgió una duda. Dime. Si hablamos de contrato laboral, no podemos hablar de honorarios, ¿cierto? Porque los honorarios son exclusivamente para la prestación de servicios. Te Profe, cuento que no me ha eso llegado. se me olvidó. ¿Serio? Eso se me olvidó porque eso lo acabamos de aclarar. A ver, ¿quién me dice, por favor? Espérate un momentito que yo, a ver, porque No, pues, o sea, sí lo tengo anotado, pero entonces, digamos, lo tengo anotado como contrato de trabajo, salario y prestación de servicios honorarios. Y acá, pues, si habla de contrato laboral, estamos hablando normal de contrato de trabajo. Esa sería mi duda, o sea, no tiene nada que ver que sea contrato de trabajo y contrato laboral, viene siendo prácticamente lo mismo. esas cosas se me olvidan a mí en el examen. Bueno, a ver, ¿quién es que me dice que no le llegó para aquí? Profe, a Aquí le estoy Diana, presentando. profe, 180. 180. 180, 513, 513. Un momentito. 180, 513. 18. 18. 2015. 2015. Arroba sanmartin.edu.co. Mira, ahí lo anoté, ¿no? Mira, ahí lo puedes ver. Bueno, Formulario en el correo y ahí se fue. Profe, una pregunta.
parcial en la pregunta 4 sale 12M. ¿Es AM? No, M, 12M, 12 meridiano, 12 del día. Ah, ok, es 12 del día. Ahora sí. Gracias, profesor. Bueno. A ver, a la amiga del número largo ese le llegó. Profe, ya lo voy a hacer por el celular entonces. Se lo mando al correo yo. ¿Y no te llegó tampoco? Amiga, contésteme, ¿le llegó o no? Profe, ya lo voy a abrir entonces por el correo, por el celular. Tú eres Diana, ¿cierto? Diana Patricia. Sí, profe, sí, señor. Bueno. Pero ya entonces se lo voy a hacer por el computador, por el celular. Bueno. A las 3 personas que les envié el correo, pues yo las tengo allí, entonces les doy 10 minutos más, si no alcanzan, para que sepan, ¿de acuerdo?